Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. La Defensoría acompañará misión humanitaria para liberar a los 18 militares secuestrados en el Carmen de Atrato en el departamento del Chocó. Una niña y sus padres fueron masacrados en zona rural de Río de Oro, Cesar. Decreto de emergencia económica anunciado por el gobierno subiría el 4 por mil, entre otras medidas. El IDEAN alerta por fuertes vientos en la región Caribe. La Fiscalía imputó extinción de dominio a bienes implicados en el caso de centros poblados. Se inicia en firme construcción de Villa Olímpica de Tolú, departamento de Sucre. Tras 12 años de su fallecimiento, hoy recordamos el legado musical del cacique de la Junta, Diomedes Díaz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Noticentro 1 Televista en directo desde Barranquilla. Soy Manuela López y los estaré acompañando en esta hora de noticias. Al menos 18 militares fueron retenidos por civiles en zona rural del departamento del Chocó en un hecho ocurrido en el municipio de Carmen de Atrato en medio de una operación que adelantaba el ejército contra el ELN. De acuerdo con información oficial, una unidad militar fue rodeada por un grupo numeroso de personas que impidió el desarrollo del operativo y trasladó de manera arbitraria a los soldados hacia un resguardo indígena. La institución castrense rechazó el hecho y advirtió sobre la vulneración a los derechos de los uniformados y la afectación a las operaciones legítimas del Estado. El Ejército Nacional rechaza de manera categórica y enfática cualquier acción que vulnere la libertad personal, la integridad y la seguridad de los miembros de la fuerza pública, así como toda conducta que obstaculice, interfiera o impida el desarrollo de las operaciones militares legítimas del Estado. Ante lo ocurrido, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, expresó su rechazo a la retención de los militares y señaló que este tipo de acciones constituían delitos graves. El jefe de la cartera de Defensa también informó que se activaron los canales institucionales y se interpusieron las denuncias correspondientes con acompañamiento de autoridades civiles y organismos de derechos humanos. De manera paralela a la denuncia penal interpuesta ante la Fiscalía, hemos activado todos los canales institucionales con el acompañamiento del Ministerio del Interior, de la Gobernación del Chocó y de organismos de derechos humanos, priorizando la vida e integridad de nuestros hombres y evitando cualquier riesgo para la comunidad. En el ámbito regional, la gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba, informó que se convocó un Consejo de Seguridad extraordinario con el fin de coordinar acciones que permitieran la liberación de los uniformados retenidos. La 15ª Brigada de nuestro Ejército Nacional nos ha dado cuenta de los graves hechos que se han presentado el día de hoy con la retención de 18 soldados que se encontraban en cumplimiento de sus deberes legales por parte de la Guardia Indígena de uno de los resguardos del municipio del Carmen de Atrato. Por su parte, la Defensoría del Pueblo anunció que acompañaría una misión humanitaria orientada a facilitar la liberación de los 18 soldados, quienes permanecían retenidos por integrantes de una comunidad indígena del municipio de Carmen de Atrato. Por solicitud de la comunidad se han adelantado coordinaciones interinstitucionales con la Gobernación del Chocó y ha ofrecido todo el apoyo para facilitar un pronto y seguro regreso de los miembros del ejército al seno de sus familias y a su unidad militar. El hecho se registró el mismo día en que el ELN anunció un cese al fuego unilateral durante las festividades de fin de año. La guerrilla del ELN anunció un nuevo cese al fuego unilateral durante la temporada de fin de año, una decisión que, según el grupo armado, busca enviar un mensaje de paz a los colombianos. Sin embargo, el anuncio ha generado reacciones de cautela por parte de las autoridades y de la Defensoría del Pueblo, que recuerdan los antecedentes de incumplimientos y las afectaciones a la población civil. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la Dirección Nacional del ELN informó que el cese al fuego unilateral comenzará a regir desde las 0 horas desde el miércoles 24 de diciembre y se extenderá hasta las 0 horas del 3 de enero de 2026. El cese de hostilidades debería alcanzar también las hostilidades con los otros grupos armados, a quienes les pedimos el mismo alivio en el fin del año. El ELN mantiene confrontaciones armadas con distintos grupos en varias zonas del país. Según el anuncio, todas sus estructuras deberán abstenerse de realizar operaciones militares ofensivas
contra las Fuerzas Armadas durante ese periodo. Frente a este pronunciamiento, la defensora del pueblo, Iris Marín, señaló que la medida genera un alivio inicial para las comunidades, pero también despierta serias preocupaciones debido a los antecedentes del ELN y a la persistencia de hechos que afectan a la población civil. Aclaramos que no es política del ELN realizar operaciones militares que afecten a la población. Son los órganos de inteligencia del Estado y los grandes medios funcionales a ella quienes adelantan una guerra comunicacional pretendiendo crear esa falsa imagen con base en mentiras. En estos tiempos de agresión del imperio norteamericano, el ELN está presto junto a los patriotas a defender la soberanía de Colombia. Además, pidió el cese de hostilidades, que se extienda a los enfrentamientos que este grupo mantiene con otras organizaciones armadas ilegales en distintas regiones del país. En paralelo, las disidencias de las FARC, bajo el mando de alias Calarcá, anunciaron un cese de hostilidades indefinido contra la fuerza pública. El anuncio fue hecho por su vocero John Mendoza a través de un video difundido en redes sociales en el que señalaron que suspenderán acciones militares ofensivas, aunque se reservarán el derecho a la defensa, una decisión que podrá modificar de manera temporal el panorama de seguridad en varias zonas del país. Esta decisión no tiene ningún efecto frente a otros grupos con quienes sostenemos una confrontación armada en diferentes lugares del país. La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio sobre 23 bienes que harían parte del patrimonio de varios implicados en el escándalo de corrupción del contrato entre el Ministerio TIC y la Unión Temporal Centros Poblados, proyecto destinado a llevar Internet a escuelas rurales del país. De acuerdo con la Fiscalía, los bienes afectados superan los 65.900 millones de pesos y corresponden a predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y activos societarios ubicados en Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño. Las propiedades afectadas, que superan a los 65.900 millones de pesos, están representadas en predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y activos societarios que pertenecerían a Emilio José Tapia Aldana, Juan José Laverde Martínez, Otomar Lascarro Torres, Luis Fernando Duque Torres y algunos de sus familiares. Según los elementos materiales probatorios, estos bienes habrían sido adquiridos con recursos provenientes de las irregularidades detectadas en el proceso contractual y del anticipo recibido de manera indebida por la Unión Temporal de Centros Poblados. La investigación también evidenció la mezcla de recursos lícitos con dineros de origen ilícito y el uso de las sociedades como instrumentos para la comisión de los hechos. Las medidas impuestas por un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción de Derecho de Dominio son de carácter jurídico y buscan proteger y recuperar los recursos públicos comprometidos en un proyecto que pretendía instalar 7.277 centros digitales en 16 departamentos del país. La Fiscalía indicó que estas acciones se adoptaron ante la imposibilidad de ubicar la totalidad de los dineros desviados. Y en el sur del Cesar, una niña de 14 años y sus dos padres fueron masacrados en zona rural del Río de Oro. Daniel, ¿qué dicen las autoridades? Así es, pues Anderson Rocha y Geraldine García se movilizaban en una motocicleta junto a sus hijas de 14 y 4 años de edad. Regresaban de una novena navideña y se disponían a llegar a su hogar en el municipio de Aguachica. Cerca de las 10 de la noche, sujetos armados los detuvieron y los asesinaron. La única sobreviviente, milagrosamente, fue la niña de 4 años de edad, quien logró esconderse para salvar su vida. En el corregimiento de Morrison, zona rural del municipio de Río de Oro, se registró un ataque armado contra un sujeto que se movilizaba en una motocicleta junto a su pareja sentimental y una menor de edad de 12 años, quienes pierden la vida en el lugar. Estos hechos estarían relacionados con disputas territoriales entre grupos armados ilegales que tienen injerencia en la zona. El general William Rincón, director de la Policía Nacional, se refirió al caso y anunció investigaciones. En este momento estamos investigando, he enviado grupos de inteligencia de policía judicial, sabemos que hay grupos al margen de la ley con intereses allí propios que tienen que ver con el narcotráfico, pero queremos establecer primero con la investigación hacia dónde apunta este hecho tan lamentable. Por su parte, el mandatario del Río de Oro, Arnoldo Osorio, rechazó este vil ataque contra una familia del sur del Cesar.
La señora sí la alcancé a conocer en Los Ángeles, alguna vez hablamos de todos estos temas que uno hace puerta a puerta en campaña y constantemente me la encontraba. El señor sí no había podido conocerlo, pero lamentando mucho lo que hoy enluta al municipio de Río Oro y más aún en este periodo que estamos de Navidad, donde se supone que todos tenemos que estar en alegría y celebrando. El mandatario riodorense hizo un enérgico llamado al gobierno departamental y al gobierno nacional para garantizar mejores condiciones de seguridad en su territorio. Nuevamente pedimos a los gobiernos nacionales y departamentales que pongan los ojos en Río Oro en temas de seguridad. Necesitamos su apoyo, necesitamos que se haga una inversión y nosotros, como siempre lo he dicho, como Puerto del Catatumbo, pues estamos de una manera más vulnerable que otros municipios más. Finalmente, el mandatario también se refirió a un intento de secuestro en su territorio. Por fortuna, el joven a quien pretendían plagiar logró evadir a los delincuentes. Desde Valledupar, con la cámara de Luis García, informó Daniel Ramírez para Noticentro 1 Televista. Gracias, Daniel. Una incursión armada registrada en zona rural del municipio de Manaure, en La Guajira, dejó heridas a una bebé de 9 meses y a su madre. Los hechos se registraron en la comunidad indígena ubicada sobre la vía que comunica a Riohacha con Maicao. Ambas víctimas permanecen bajo observación médica en un centro asistencial local. De acuerdo con información preliminar, hombres armados llegaron a la comunidad de Suluguanamana, la villa en el corregimiento de La Gloria, presuntamente buscando a una persona conocida con el alias de Nene. Durante la incursión se realizaron varios disparos que causaron heridas por arma de fuego en las extremidades inferiores de una mujer de 28 años y su hija, una bebé de tan solo 9 meses. Tras los hechos, las víctimas fueron trasladadas de inmediato a un centro asistencial del municipio donde reciben atención médica especializada. Al lugar llegaron unidades de la Policía Nacional y del Ejército para asegurar la zona, mientras que personal del CTI de la Fiscalía adelanta los actos urgentes e investiga los móviles y responsables de este hecho violento. Tropas de la 11ª Brigada del Ejército Nacional de la ciudad de Montería, Córdoba, recibieron con honores los cuerpos de 4 de los 7 soldados que perdieron la vida en el ataque con explosivos al batallón en Aguachica, Cesar. En vía aérea llegaron al aeropuerto de la capital de Córdoba los cuerpos de los soldados Juan David Pérez Vides, Kevin Andrés Méndez Torres, Jorge Mario Orozco Díaz y John Freddy Moreno Sierra, todos ellos con 2 años de servicio militar. Antes de ser trasladados a sus lugares de origen, los cuerpos fueron velados en una ceremonia solemne y emotiva organizada por la 2ª División del Ejército Nacional, en la que se le rindieron honores militares. Los cuerpos ya fueron llevados a través de la aviación militar a las ciudades de destino para que sigan con su acompañamiento y su duelo. Lamentamos profundamente la pérdida de nuestros soldados, pero continuaremos desarrollando operaciones militares para afectar esta estructura que nos lo arrebató y generar la acción contundente del Estado sobre los mismos. Desde el lugar de los hechos, el comandante del Ejército Nacional, general Luis Emilio Cardoso, tras el atentado atribuido al ELN, rechazó el ataque y señaló que se mantendrán las medidas de alerta para evitar que situaciones similares se repitan. Esa es la cobardía a lo que nos enfrentamos. Esa es las acciones terroristas y criminales del ELN, que no quieren que Colombia viva en paz. Y atacan a la fuerza pública, quitándole la vida a 7 de sus compañeros, jóvenes que apenas estaban empezando a vivir la vida. Tras el traslado de los cuerpos a sus lugares de origen, las autoridades reiteraron el llamado al respeto y la solidaridad con las familias de los militares fallecidos mientras avanzan las investigaciones por el atentado. El rector encargado de la Universidad del Atlántico, Rafael Castillo Pacheco, se refirió a la sanción disciplinaria de 4 meses que figura en su contra en registros de la Procuraduría General de la Nación y aseguró que no existe ninguna inhabilidad vigente que le impida ejercer cargos públicos. El directivo afirmó que su designación por parte del Ministerio de Educación se mantiene en firme y que su prioridad será restablecer la normalidad académica y administrativa de la institución.
Castillo explicó que la sanción inicialmente impuesta por 10 años fue reducida tras un proceso de apelación a 4 meses, periodo que, según indicó, ya fue cumplido. Aclaró que la investigación se originó por el pago de estudios en el exterior a un docente, los cuales afirmó se realizaron con recursos del propio salario del beneficiario y contaban con una comisión aprobada. En ese sentido, reiteró a través de su cuenta de X que no existe sanción económica ni inhabilidad vigente en su contra. No tengo ninguna inhabilidad para no desempeñar cargos públicos. En este momento no pesa ninguna sanción, no tengo cables pelados. El rector encargado señaló que su gestión estará enfocada en levantar el paro académico y también indicó que adelanta acercamientos con estudiantes y docentes para incorporar a todos los estamentos en la toma de decisiones y avanzar en la recuperación de la institucionalidad universitaria. Desde el Ministerio de Educación, el subdirector de Inspección y Vigilancia explicó que la designación de Rafael Castillo como rector encargado de la Universidad del Atlántico busca restablecer de manera inmediata la institucionalidad académica y fortalecer los procesos orientados a la calidad educativa del alma mater. Es importante enmarcar que las funciones o la labor que va a tener el profesor Rafael en su marco de funcionamiento como rector de la Universidad del Atlántico está encaminado al restablecimiento inmediato de la institucionalidad académica y siempre pensando en la calidad educativa de la institución. La Procuraduría formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Hato Corozal Casanare, Darío Yesid García, por presuntas irregularidades en la prestación del programa de alimentación escolar durante el año 2022. Según el ente de control, el exmandatario habría incumplido las normas que obligan a garantizar el PAE desde el primer día de clases en las instituciones educativas urbanas del municipio, ya que al parecer el servicio solo se habría prestado en la etapa final del año escolar. Por estos hechos, la Procuraduría Regional de Instrucción de Casanare calificó de manera provisional la conducta como una falta grave a título de culpa gravísima. Además, dentro del mismo proceso se investiga si un vehículo de propiedad de un centro asistencial fue entregado a un taller en 2020 sin cumplir los requisitos contractuales y presupuestales exigidos para la intervención de bienes públicos. A juicio del ente disciplinario, el PAE para las instituciones educativas urbanas de Hato Corozal debió darse el primer día de inicio de clases según las normas generales establecidas y al parecer solo se habrían cumplido en la parte final del año. La Procuraduría Regional de Instrucción de Casanare calificó provisionalmente la aparente conducta como falta grave a título de culpa gravísima. En medio de la anunciada declaratoria de emergencia económica, el gobierno evaluó un paquete de medidas tributarias para el 2026, entre ellas subir el gravamen a los movimientos financieros del 4 por mil al 5 por mil, lo que elevaría el costo de retiros, transferencias y pagos bancarios. Al tiempo, la Corte Constitucional analiza la posibilidad de convocar una sesión extraordinaria para revisar el decreto una vez sea expedido formalmente. El incremento del 5 por mil haría que por cada 1.000 movimientos en el sistema financiero se paguen 5 en lugar de 4, un impacto acumulativo para hogares, trabajadores independientes y pequeños comercios que usan a diario el sistema bancario. La medida aparece en el borrador de decreto y que, según la explicación, el objetivo sería aumentar el recaudo para cubrir el faltante fiscal del 2026. Por lo tanto, vamos a procurar que a través de la emergencia económica y de los decretos reglamentarios de esa emergencia en los cuales se establezcan las medidas tributarias, podamos compensar esos 16 billones que fueron desequilibrados por parte del Congreso de la República. Los decretos de emergencia, esperamos hoy estar ya presentando el decreto de emergencia económica y esperamos a más tardar los primeros días de la próxima semana estar ya emitiendo los decretos reglamentarios. Ante la inminencia de la declaratoria al interior de la Corte Constitucional, se estudia convocar sala plena extraordinaria durante la vacancia judicial con el fin de empezar el análisis de constitucionalidad una vez el presidente expida el decreto de emergencia. En esa misma línea se recuerda que esos decretos quedan sometidos a control automático del alto tribunal. El debate se centra en si la emergencia económica cumple los requisitos constitucionales y si puede utilizarse para adoptar medidas
medidas tributarias sin trámite previo en el Congreso. Gremios empresariales y líderes políticos han expresado preocupación por el alcance de la medida, cuestionando la existencia de los requisitos constitucionales para su aplicación, advirtiendo posibles impactos sobre la economía, las finanzas públicas y el bolsillo de los ciudadanos. Muy preocupante, además porque es un decreto que no cumple con la constitucionalidad establecida dentro de nuestra Constitución y además establece medidas que son técnicas, que no van por un lado de emergencia económica. Es un golpe definitivamente al bolsillo de los colombianos y a la confianza en el país. El Consejo Gremial Nacional expresa profunda preocupación por el anuncio del Gobierno Nacional de declarar una emergencia económica para recaudar recursos del presupuesto nacional, los cuales en el seno del Poder Legislativo no fueron aprobados. Resulta además también profundamente preocupante el hecho de que se vaya a declarar una emergencia económica cuando en realidad no existen causas para declararla. La emergencia económica se puede declarar cuando existen causas verdaderamente extraordinarias e irresistibles que cambian el panorama económico para el Estado. Fabricar la crisis para luego decretarla como emergencia es manosear la figura constitucional y gobernar por atajo. La Constitución exige choques súbitos y excepcionales, no errores de gestión. Antes de poderes extraordinarios están las herramientas ordinarias: recortar gasto improductivo, ajustar un presupuesto desbordado y mejorar la administración tributaria. Esto no es ideología, es derecho, datos y reglas de juego. La Asociación de Bares de Colombia expresa su profunda preocupación y rechazo frente a la eventual expedición de un decreto de emergencia económica, mediante el cual el Gobierno Nacional buscaría incrementar nuevamente los impuestos a licores, medida que representaría un nuevo y severo golpe para el comercio formal, el empleo y la sostenibilidad de la economía nocturna. Eso es manosear la figura constitucional de la emergencia económica. Por donde se le mire, esa emergencia es inconstitucional. Cambiando de tema, la Jurisdicción Especial para la Paz ordenó al Ministerio de Defensa retirar las condecoraciones y reconocimientos otorgados al coronel en retiro Publio Hernán Mejía Gutiérrez, al considerar que estos estaban asociados a hechos que constituyeron graves violaciones de derechos humanos. La decisión se dio en el marco de la sentencia que condenó a Mejía a 20 años de prisión por su responsabilidad en 72 ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos, ocurridas durante su comandancia del batallón La Popa en Valledupar. El fallo representó un hecho sin precedentes al convertirse en la primera sentencia de la justicia transicional emitida mediante un juicio adversarial dentro de la JEP. Como parte de las medidas de reparación simbólica, el tribunal ordenó la realización de un acto público de perdón en la ciudad de Valledupar, que deberá desarrollarse en coordinación con mandos militares. Según lo dispuesto, en el acto deberán participar las víctimas indirectas reconocidas en el proceso y contar con la presencia de altos funcionarios del sector defensa y de la cúpula militar, como parte del reconocimiento institucional de los hechos y del proceso de reparación. Mientras el país avanza, Valledupar se prepara. El 2025 fue el año en que la planificación se transformó en acción. Escenarios accesibles, equipos articulados y una organización alineada con los estándares del deporte paralímpico. Cada decisión y cada avance nos acercan a un objetivo común: hacer de los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026 un referente de excelencia, inclusión y legado para las Américas. Hacemos una pausa comercial y ya volvemos con más información. Estamos en directo desde Barranquilla. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista. La información de la región Caribe colombiana, contada por su protagonista. Ya volvemos con Noticentro 1 Televista. En IES, Allusions y Tecnoglass, la calidad lo es todo. Con tecnología de vanguardia, rigurosos procesos de manufactura y la mejor mano de obra, transformamos vidrio y fabricamos perfiles, ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes de Colombia y el mundo. IES, Allusions y Tecnoglass, el poder de la calidad. En IFX, cuando ocurre, ya lo resolvimos. Nos anticipamos a las amenazas digitales. Conoce cómo en www.ifxnetworks.com. Regresamos con Noticentro 1 Televista.
Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Gracias por continuar con nosotros. Siguiendo con la información de la región, el IDEAM mantiene activa alerta naranja por fuertes vientos en Barranquilla y otros sectores del Caribe colombiano ante la presencia de ráfagas que pueden alcanzar hasta los 51 kilómetros por hora. En los últimos días, en Barranquilla las brisas se han intensificado. De acuerdo con el IDEAM, se podrían presentar ráfagas entre 27 a 51 kilómetros por hora, además de un aumento en el oleaje que alcanzaría hasta los 3 metros en el Caribe colombiano. Estas condiciones mantienen en alerta a las autoridades y especialmente en las zonas costeras. La meteoróloga Lady Joana Rodríguez explicó que este comportamiento es normal para la temporada y está relacionado con el fortalecimiento de sistemas de alta y baja presión que intensifican los vientos alisios. Ciudades como Barranquilla, Santa Marta y Riohacha sienten con mayor fuerza este fenómeno debido a su cercanía con el mar y la configuración urbana. El IDEAM anunció algunas sugerencias ante la posibilidad de tormenta, fuertes vientos y vendavales. Ante la posibilidad de tormentas eléctricas, vientos fuertes o vendavales, buscar un refugio seguro, no exponerse en zonas abiertas debajo de árboles y estructuras metálicas altas, ya que podrían ser objeto de descargas. Evitar actividades deportivas en áreas abiertas en el momento de una tempestad. Asegurar y revisar el estado de los tejados y de estructuras elevadas que puedan colapsar en un momento dado, por encima de lo normal a causa de vientos fuertes. Las fuertes brisas ya han provocado emergencias. La noche del sábado, uno de los árboles de Navidad instalados en el Gran Malecón del Río fue derribado por el viento, quedando atravesado en la vía y causando congestión vehicular, lo que obligó a la intervención de los organismos de atención y control. En Coveñas, Sucre, se preparan para recibir a miles de turistas. La comunidad le solicita al gobierno nacional el acueducto para contar con el servicio de agua potable. Rodrigo Ruz nos tiene los detalles. Sí, compañera, buenas tardes. Y esto es lo que está sucediendo en el municipio de Coveñas, Playa de Plata de Colombia, donde hoy es un municipio que es fácil de visitar y es algo llamativo, especialmente para el turismo a nivel nacional e internacional. Claro que sí, ya hoy nosotros podemos decir que Coveñas está siendo mirada de otra manera. El gran apoyo que hemos tenido por parte de la administración con ese equipo de trabajo que hemos conformado, hemos sacado los procesos adelante. Damos este balance positivo, esta inversión le cambia la cara a Coveñas. Al inicio, pues yo sé que los hoteleros quizás estaban a la expectativa, pero confiaron y hoy queda demostrado que la administración pública le devuelve esa confianza a Coveñas. Quienes en este 2025, en el fin de año, visitan al municipio de Coveñas, se van a encontrar un ente territorial cambiado, diferente, porque son muchas las obras que se han venido desarrollando en esta parte de Sucre. Vamos a seguir nosotros con las proyecciones y trabajamos arduamente para ofrecer ese turismo con calidad, por eso hacemos llamado al gobierno nacional que nos apoyen en la construcción de nuestro gran proyecto que queremos y es traer a Coveñas esa agua potable tan anhelada. Nosotros desde nuestra administración comprometida porque hasta 2027 será que descansemos nosotros de traer esa gran proyección al municipio. Desde el municipio de Coveñas, a orillas del Golfo del Morroquillo, en el departamento de Sucre, informó Rodrigo Ruz para Noticentro 1 Televista. Gracias, Rodrigo. La Agencia Nacional de Tierras entregó más de 1.100 hectáreas a familias campesinas y comunidades indígenas en el departamento del Magdalena, mejorando su calidad y asegurando la soberanía alimentaria de estas poblaciones. Durante su rendición de cuentas, la Agencia Nacional de Tierras entregó 1.119 hectáreas a 1.075 familias campesinas del departamento del Magdalena. La actividad fue liderada por el director de la entidad, quien destacó avances de distintos frentes de la política de tierras del gobierno nacional, entre ellas la recuperación de bienes baldíos, la entrega efectiva de predios, la constitución de zonas de reserva campesina y la gestión de entidades de carácter público. De la Sierra Nevada es un gran logro para este gobierno, pero también la entrega efectiva de tierras, el avance en las recuperaciones, el avance en la recuperación de bienes baldíos, la constitución de zonas de reserva campesina, la entrega de entidades de derecho público. Bueno, distintos logros que hoy le vamos a exponer al país de la forma más responsable. Consideramos que
Estamos sentando las bases de lo que puede ser la reforma agraria en este país. Por otra parte, desde las comunidades beneficiadas, líderes indígenas resaltaron la importancia ambiental y cultural de estos procesos adelantados. También el gobierno y el Estado ha protegido sin tanto conflicto, sin tanto guerra, sino hablando y protegiendo, y mucho que le han también copiado, que la misión indígena es muy importante, y el gobierno ha escuchado como Petro, como Harman también, que ha estado frente a eso, y estamos muy agradecidos con el Estado y el gobierno. De acuerdo con cifras oficiales, en el marco de la reforma agraria, el gobierno realizó una inversión de 1.7 billones de pesos en 2025. La Agencia Nacional de Tierras ha impactado a 2.5 millones de hectáreas a nivel nacional. Mientras el país avanza, Valledupar se prepara. El 2025 fue el año en que la planificación se transformó en acción. Escenarios accesibles, equipos articulados y una organización alineada con los estándares del deporte paralímpico. Cada decisión y cada avance nos acercan a un objetivo común: hacer de los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026 un referente de excelencia, inclusión y legado para las Américas. Con la llegada de las embarcaciones Yapel y Betancí, iniciaron las operaciones piloto de Businú, el sistema de transporte público fluvial de Montería, proyecto que beneficiará a más de 95.000 personas y permitirá la movilidad por el río Sinú entre las estaciones Rancho Grande, Centro Verde y Centro Calle 22. El inicio del plan piloto de Businú marca un hito en la movilidad urbana de Montería, al poner en funcionamiento un sistema de transporte público fluvial que se venía estructurando desde 2021. Cada embarcación tiene una capacidad para transportar a 36 pasajeros, 2 tripulantes y cuenta con espacios adecuados para personas con movilidad reducida, garantizando un espacio incluyente y seguro. La puesta en marcha del sistema se realizó en un acto oficial con la participación de autoridades locales y representantes del Gobierno Nacional y la Armada Nacional, quienes destacaron la importancia de este proyecto como una alternativa sostenible de transporte y un aprovechamiento estratégico del río Sinú como eje de integración urbana. El alcalde de Montería explicó el significado simbólico del nombre de una de las embarcaciones y destacó la relación histórica de la ciudad con el río Sinú. La ministra de Transporte de Colombia, María Fernanda Rojas, también destacó que este proyecto fue cofinanciado por el gobierno en un 70% y su costo es de 13.000 millones de pesos. Aquí se van a beneficiar más de 95.000 habitantes de Montería y el río deja de ser barrera, una cosa lejana donde se le da la espalda y pasa a ser una gran oportunidad porque los ríos en Colombia también pueden ser, por ejemplo, hidropistas. El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, destacó los avances alcanzados durante este año en el proceso de transición de la región administrativa y de planificación RAD hacia la región como entidad territorial RED, durante un encuentro en el que expuso los resultados y proyecciones de este modelo de ordenamiento territorial. Durante la jornada, el gerente de la RAP Caribe, Jesús Pérez, resaltó las cualidades culturales y económicas de la región, subrayando su riqueza natural, su diversidad y su potencial estratégico para el desarrollo del país, aspectos que aseguró fortalecen la apuesta por la consolidación de la red. Este año ha sido un año de avances, un año de consolidar las apuestas, 2 líneas bastante importantes que se han manejado en materia de turismo. Se ha logrado una sincronía con todas las autoridades ambientales y las gobernaciones del Caribe para impulsar y estructurar un proyecto de turismo de naturaleza que acoja y impulse todas las bondades y los activos naturales que tenemos en la región. De cara al futuro, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, explicó que aún están en proceso el trámite y la aprobación de la Ley Orgánica de la Región Caribe, así como la realización del referendo de las regiones. Precisó que los principales proyectos estratégicos estarán enfocados en el acceso al agua y la seguridad hidráulica, el fortalecimiento de la conectividad y la infraestructura y el impulso a la educación, la ciencia y el empleo. Yo creo que este ha sido un año supremamente interesante desde el punto de vista de avance significativo en el plan de desarrollo que nos propusimos construir y que estamos cumpliendo a cabalidad. Son 3 billones de pesos de inversión y que vamos a entregar el departamento dentro de 2 años, habiendo hecho todos y cada uno de los diferentes frentes de trabajo. Por ejemplo, en agua se están invirtiendo más de 1,5 billones de pesos.
Eso nos va a dar unas coberturas como nunca antes en la historia de ningún otro departamento del país. Seremos sin ninguna duda el primer departamento a nivel nacional que logre unas coberturas totales en materia de agua y especialmente también un avance significativo en materia de alcantarillado. Durante su intervención, el gobernador también hizo énfasis en la importancia de formar e instruir a las nuevas generaciones en temas de ordenamiento territorial, con el fin de que comprendan y participen activamente en los procesos de integración y desarrollo regional. Siguiendo en la región, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exgerente del Hospital Local de Concordia Magdalena, Eliezer Peñaranda Carrillo, por presunta omisión de su deber de custodiar una ambulancia oficial. El organismo de control investiga posibles irregularidades en la entrega de una ambulancia propiedad de un centro asistencial a un taller en el año 2020, presuntamente sin cumplir los requisitos establecidos. Asimismo, se analiza si durante cerca de 2 años no se adelantaron las acciones necesarias para su recuperación ni se dejó rastro sobre su estado, ubicación o proceso de reparación, lo que habría afectado la prestación del servicio de salud y el patrimonio de la AS. El ente de control investiga si el vehículo de propiedad del centro asistencial habría sido entregado a un taller en el año 2020 sin los requisitos contractuales y presupuestales exigidos para la intervención de bienes públicos. La Procuraduría se pronunció sobre el caso y señaló que la posible falta fue calificada de manera preliminar como grave por presunta negligencia en el manejo de bienes públicos destinados a la atención de urgencias y por la ausencia de registro que respalden las decisiones adoptadas. La posible falta fue calificada de manera provisional como grave a título de culpa grave por inobservancia del cuidado que debía tener el directivo responsable de la administración de bienes públicos esenciales para la atención de urgencias, quien está obligado a dejar trazabilidad documental de sus decisiones y a rendir cuentas claras a los organismos de control y a la ciudadanía. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Ya volvemos con Noticentro 1 Televista. La Alcaldía de Barranquilla te tiene el regalo de Navidad con el descuentazo en intereses y sanciones de impuestos distritales. Hasta el 30 de noviembre, 97% de descuento. Del 1 al 15 de diciembre, 85% de descuento. Y del 16 al 31 de diciembre, 75% de descuento. Aprovecha este beneficio que la ciudad te da y ponte al día. Juntos, seguimos construyendo una ciudad a otro nivel. Celebramos juntos los sabores que nos unen. En Muelle 1888, los sabores del mundo siguen llenando a Puerto Colombia. Un lugar donde la historia y la gastronomía se dan la mano frente al mar. Ven al Muelle 1888 y recorre los sabores del mundo. Gobernación del Atlántico. Mami, ¿a ti por qué te gusta darme el pan Nueva York? Preciosa, porque es el único pan hecho con amor. Señor tendero, que su pan sea Nueva York. Nueva York, el pan hecho con amor. Regresamos con Noticentro 1 Televista. Hola, ¿qué tal? Es momento de la información económica. Prosperidad Social amplió el programa Colombia Mayor a más de 57.000 nuevos beneficiarios que desde el ciclo 12 recibirán una transferencia mensual de 230.000 pesos. La ampliación del programa Colombia Mayor permitirá que 57.496 nuevos beneficiarios de adultos mayores en condición de vulnerabilidad reciban renta básica solidaria. El pago del ciclo 12 se realizará entre el 23 de diciembre y el 12 de enero del 2026 como parte de la transición al pilar solidario de la reforma pensional. Anteriormente veníamos beneficiando alrededor de 77.000 abuelitos y abuelitas. Con esta ampliación lograremos impactar a más de 134.661 adultos en el Atlántico, con una inversión histórica en el departamento que se aproxima alrededor de 31.000 millones de pesos. Los recursos serán entregados por el Banco Agrario, que notificará a cada beneficiario por mensaje de texto la fecha y el lugar del pago. A nivel nacional son 3 millones de adultos mayores los beneficiarios de esta transferencia.
El Banco Agrario y su red de operadores son los encargados de realizar estas transferencias. Recuerden que este ciclo 12 inicia desde el 23 de diciembre y va hasta el 12 de enero del 2026. La ampliación de Colombia Mayor se consolida como uno de los principales avances en protección social para personas mayores sin pensión en el cierre del 2025. Y la Gobernación del Atlántico presentó el balance de gestión financiera de 2025, destacando 3 hitos que consolidan al departamento como referente nacional en el manejo responsable de los recursos públicos, bajo el liderazgo del gobernador Eduardo Verano. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, uno de los principales logros fue el crecimiento del recaudo tributario, especialmente del impuesto vehicular, que aumentó en más del 20% durante el año. En total, el recaudo departamental creció cerca del 13%, resultado de una cultura tributaria fortalecida, una gestión más eficiente y una conexión del 100% con la Superintendencia de Notariado y Registro, que permitió generar 9.000 millones de pesos adicionales para inversión social y desarrollo. El Departamento Nacional de Planeación nos ubicó en el top 3 de desempeño fiscal del país, ascendiendo desde la 5ª posición. El Atlántico también alcanzó el 2º lugar en gestión de regalías y el 1er lugar nacional en holgura de gasto, garantizando equilibrio entre ingresos, gastos e inversión. Y la agencia internacional Fitch Rating ratificó la calificación AAA, la más alta en Colombia, confirmando la confianza y la estabilidad para la inversión. Con el programa anticontrabando realizamos 2.430 operativos en municipios y en Barranquilla. Se incautaron más de 21.800 unidades de licor adulterado y 6.470 unidades de cigarrillos ilegales. Con decomisos superiores a los 500 millones de pesos, se cerraron también 14 establecimientos. Se inspeccionaron 982 vehículos y se lograron 21 capturas. Estas acciones protegen la salud, la seguridad y las finanzas públicas. Según la ley colombiana, el aumento de los arriendos para 2026 no podrán superar la variación del índice de precios al consumidor, indicador que mide la inflación y que fija el tope legal para los reajustes al momento de la renovación del contrato. El incremento de los arriendos para el año 2026 estará limitado por la inflación de acuerdo con lo establecido en la Ley 820 de 2003. El aumento máximo permitido será el que registre el índice de precios al consumidor, indicador que mide la variación de precios en el país y que fija el tope legal para los reajustes de vivienda. Este aumento solo podrá aplicarse cuando el contrato cumple un año de vigencia y no pueda hacerse de manera anticipada ni por encima del porcentaje fijado por la inflación. Además, la norma señala que el reajuste debe informarse al arrendatario y cualquier incremento superior al permitido puede generar sanciones para el propietario. El dato definitivo del índice de precios al consumidor será publicado por el DANE en enero y será la referencia obligatoria para propietarios y arrendatarios en el 2026. Y estos son nuestros indicadores económicos de hoy. El dólar se cotiza en 3.797 pesos, el euro se cotiza en 4.470 pesos con 80 centavos. El petróleo de referencia Brent se cotiza en $60 con 46 centavos y el café colombiano se cotiza en $3 con 74 centavos. Hasta aquí las noticias económicas, nos encontramos nuevamente mañana. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos con lo mejor del deporte. Con extraordinario balance concluyó en Cartagena el Mundialito de Fútbol, que contó con la participación de clubes de varios países. Juan Carlos Rebollo con los detalles. Los clubes Guatapé de Cartagena, los Pibes de Sagún y Academia Bolivarense se alzaron con los títulos del Campeonato Mundialito de Fútbol que se realizó con éxito en la ciudad de Cartagena. Fueron los más laureados en las categorías sub-17, sub-15 y sub-13 respectivamente. Un certamen que incluyó la participación de 1.200 deportistas en las categorías desde sub-17 hasta sub-9, jugándose en varios escenarios de la ciudad de Cartagena, especialmente en el estadio de San Fernando y el complejo deportivo de la ciudad escolar Confenalco.
todo un éxito del Campeonato Mundialito de Fútbol de Cartagena. La verdad que lo primero es que los niños disfruten, que es lo primero. Y se orgullece uno generándole oportunidades, alegrías, aprendizaje y enseñanza. Entonces, eso para mí es lo más importante. Muy bueno. Hubieron partidos de muy buen nivel y como todo torneo. Y también hubieron partidos de un nivel un poco más bajo. Son 7 años de proceso con este equipo, con muchos jugadores. Otros jugadores que nos reforzaron de otros clubes y le agradecemos muchísimo. Fue duro siempre que perdía alguna cosa, decía, volveré más fuerte y bueno, pues este año creo que después de tanto esfuerzo y dedicación, puedo decir que soy campeona. Bueno, excelente, con ganas de volver y seguir participando en este torneo tan prestigioso y créame que en el nombre de Dios el otro año vamos a estar aquí. También consiguieron títulos en este Campeonato Mundialito de Fútbol de Cartagena que llega a su 11ª versión. Los equipos, la Corporación Barcelona A en la categoría sub-11 y en sub-9 Águilas Doradas de Santander. También participaron equipos de Argentina como River Plate, Curazao, Ecuador y Venezuela. Desde la heroica Cartagena de Indias, soy Juan Carlos Rebollo para Noticentro 1 Televista. Y esta es una excelente noticia. Se inicia la construcción de la Villa Olímpica en el municipio de Tolú, departamento de Sucre. Rodrigo Ruz informa. Sí, Carlos, buenas tardes. Estamos exactamente en Tolú, donde se va a construir la Villa Olímpica, iniciando especialmente por la zona de combates. Así lo ha expresado el consorcio en lo que tiene que ver a esta importante obra. Aquí vamos a realizar la construcción de la Villa Olímpica, la fase 1, que corresponde al Coliseo de Combate, las vías de acceso, la garita de acceso y zonas verdes. Hoy es un día histórico para nuestro departamento de Sucre, una Villa Olímpica pensada en nuestros jóvenes, en nuestros niños, niñas, por la gloria del deporte y porque queremos hoy ser parte de una historia que transforma vida. Tener la Villa Olímpica en nuestro departamento de Sucre significa preparar a nuestros jóvenes. Desde Tolú, a orillas del Golfo del Morrosquillo, informó Rodrigo Ruz para Noticentro 1 Televista. Y en la ceremonia del Deportista del Año en el Atlántico, la provincia tuvo en María Alejandra Rocha, la gran representante. La atleta nacida en Galapa sumó varios logros en el 2025. Bueno, la verdad muy contenta, feliz de que se reconozca todo ese trabajo de años que venimos realizando, feliz por lo que se viene. Me he ganado el premio a Mejor Atleta Deportista de la provincia 2025, con mucho orgullo. Sé que se vienen cosas muchísimo más grandes, seguiremos trabajando muy duro porque se vienen grandes retos para el próximo año. La verdad, súper bien. No pude realizar mi prueba, que es el 4 vallas, por lo que me preparé, pero se me dio la oportunidad de correr el 100 vallas, donde obtuve la medalla de bronce, y pues integrar la cuarteta colombiana del relevo 4x400, donde nos llevamos el oro. Y sé que soñamos con una clasificación mundial en este relevo y pues también en mi prueba individual, Dios mediante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Vanessa Calderón y me encanta saludarlos y darles la bienvenida a todas las novedades de la cultura caribe. Tras 12 años de su fallecimiento, hoy recordamos al cacique de la Junta, Diomedes Díaz, el artista más grande de la historia vallenata. Un 22 de diciembre del 2013 partió de este mundo el gran Diomedes Díaz. Aunque su cuerpo no está, su música sigue más viva que nunca. El cacique de la Junta sigue siendo recordado no solo por sus éxitos, sino por un recorrido artístico que hoy hace parte de la memoria cultural del país. Desde sus primeras presentaciones en el Festival Vallenato, Diomedes dejó huella con su autenticidad y su estilo inconfundible. El vallenato es así, el público de Julio es el otro, el mío es este. Ese momentoso, ese chévere, bacano, buena gente, responsable, gente trabajadora, que espera la quincena para ir a verme a mí. Por eso es que lo quiero tanto. Con canciones que narran la vida, el amor y la cotidianidad del Caribe, Diomedes logró construir un legado musical con diferentes temas como Oye Bonita, Tú eres la reina, El cóndor herido, Amarte más no pude y muchas que siguen sonando todavía en parrandas, emisoras y plataformas digitales. Diomedes Díaz no fue solo un cantante, sino un símbolo cultural del vallenato. El papá
papá de los pollitos, por siempre recordado. Ya no la vuelvo a ver, se va. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Ya volvemos con Noticentro 1 Televista. Una empresa no solo se mide por sus cifras, sino por el bienestar de su gente. Cuando tus colaboradores están bien, tu empresa crece con más fuerza, más compromiso, más futuro. Afiliarte a Confenalco es abrir la puerta a un mundo de beneficios para tu equipo y tu organización. Capacitación, deportes, subsidios, recreación, turismo y más. Todo en un solo lugar, con el respaldo de una caja que cree en el desarrollo social y empresarial. Afíliate hoy. Confenalco y tú, siempre juntos. Feliz Navidad, Colombia. La reforma laboral mejora la estabilidad de los trabajadores y garantiza condiciones más justas. Con dignidad cumplimos. Ministerio del Interior. Mami, ¿a ti por qué te gusta darme el pan Nueva York? Preciosa, porque es el único pan hecho con amor. Señor tendero, que su pan sea Nueva York. Nueva York, el pan hecho con amor. Celebramos juntos los sabores que nos unen. En Muelle 1888, los sabores del mundo siguen llenando a Puerto Colombia. Un lugar donde la historia y la gastronomía se dan la mano frente al mar. Ven al Muelle 1888 y recorre los sabores del mundo. Gobernación del Atlántico. Regresamos con Noticentro 1 Televista. La información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. La banda de Baranoa celebró por lo alto sus 30 años de trayectoria con un show en el que el espíritu navideño fue el protagonista. Con un show navideño, la majestuosa banda de Baranoa celebró sus 30 años de trayectoria en la concha acústica del municipio. Más de 300 artistas tomaron el escenario con coreografías, canto, vestuarios y una puesta en escena bajo un espectáculo de fuegos artificiales que iluminaron la noche baranoera. Vamos a ver la dimensión del trabajo que se ha hecho con todo esto y eso de una u otra manera pues le da a los muchachos la capacidad de participar, de crear, de estar en el mundo artístico. Este mundo los aleja de la droga, los aleja de los malos pasos. Esto es lo que queremos para nuestra gente. Este show de la banda fue mucho más que una presentación, fue una celebración del talento, la disciplina y la identidad cultural del Departamento del Atlántico. Y esto fue todo por hoy en el mundo cultural. Gracias por conectarse con nosotros una vez más. Feliz tarde para todos. Muy bien, hasta aquí esta emisión de Noticentro 1 Televisa en directo desde Barranquilla. Feliz tarde. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas.